Escuela de Pastoral, tus lecciones. Hoy vamos a ver lo que es la lección número 11. La nueva alianza es histórica. Jesucristo es una persona histórica y geográficamente comprobable. Bueno, entonces en la lección pasada estábamos viendo un poquito de cómo esperaban que iba a llegar el Mesías. Nos decían que iba a llegar como vengador, como libertador. Creían en ese tiempo que lo que iban a hacer era llegar y gobernar a la fuerza violentamente. Pero sin embargo, la forma en la que llegó y nos liberó, pues fue de una manera trascendental. Él nos va a gobernar y a dar esa libertad espiritualmente. Como vemos en los antecedentes nos dice que el profeta Daniel predijo que en 70 semanas llegaría este Mesías. A él hablaba de semanas de años. En ese tiempo, pues, se tomaban de esa forma las semanas. En este tiempo, algunas situaciones importantes que sucedieron fue de que se reedificó lo que fue la muralla de Jerusalén y ya más adelante se hizo lo que es el empadronamiento de Belén, llegando así, llegando así el cumplimiento del tiempo. Y nos dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estamos hablando de la plenitud de los tiempos. Ay, se me cortó. Ay, perdón, ¿eh? Detalles, detalles. De aquí. Es que hice un video corto y se me pausó, se me adelantó. Vemos aquí que en el Evangelio de Lucas él al ser un doctor, nos narra su evangelio de manera muy detallada y muy específica. Él nos da marcas de lo que fue la historia, quién gobernó, cómo gobernaron en ese tiempo. Nos explica aquí, bueno, para que entiendan un poquito mejor, hay que entender que la Biblia pues no es un libro científico, no es un libro histórico, y no lo debemos de entender de esa manera, porque si nosotros buscamos tal cosa, qué sucedió hoy, qué sucedió mañana y la noche anterior, pues no le vamos a entender, porque le estamos dando más significado a una fecha que al verdadero acontecimiento. Entonces, esta lección nos enseña que Jesús, pues es un personaje histórico y como tal nos va a decir dónde nació, cómo nació, que él creció, jugó y nos imaginamos que pues como un niño y como un hombre verdadero, pues él jugó, él obedecía a sus padres, aprendió el oficio de su padre, obedecía a María, igual se enfermó, él tuvo todas nuestras necesidades humanas. También nos dice que él murió, resucitó bajo circunstancias bien definidas. Nos explica específicamente cómo se realizaron todas estas situaciones. Vemos también, ay, se me mueve mi puntero. Vemos también aquí que se cumplió lo dicho por los profetas, que nacería en Belén el Salvador. Nos dice que para que esto sucediera, Augusto César mandó un edicto, que sería de que todos se fueran a empadronar al lugar donde nacieron. ¿Por qué fue esto? Porque el imperio de Roma era ya tan grande y necesitaban un control de la población que tenían. Entonces mandaron a hacer este censo, como ahorita lo conocemos, el censo de la población, para saber cuántas personas había. Entonces José era de Belén y tuvo que llevar a su esposa a que se registraran, a que se apuntaran de esta manera. En este tiempo se cumplieron los días del alumbramiento y fue cuando nació
en Belén. Entonces, este es otro cumplimiento de lo que fueron las profecías. También vemos que en esas mismas profecías decía que iban a ser en un ambiente de paz, y esto se dio también por el emperador Augusto César. Él decide que al tener un imperio vasto, poner fin a la guerra, ya no seguir conquistando, sino más bien lo que tenía, mantenerlo. ¿Y cómo lo hace? Pues cerrando el templo de Marte, que era el templo de la guerra, le pone fin e inicia lo que conocemos ahorita como la paz romana. Después de esto, vemos que Juan el Bautista empezó a predicar. Aquí ya nos detalla más en fechas. Dice que lo hizo por el año 29. Entonces, si hacemos unos cálculos y vemos que Cristo empezó, le sumamos sus tres años de vida pública y le sumamos los 6 u 8 años que están por ahí perdidos, vemos que él murió a los 38 o 40 años. No como dicen específicamente algunos hermanitos que fueron a los 30 años. Aquí cabe mencionar un pequeño paréntesis. Vemos pues que los hermanitos separados realmente dicen, es que hay que bautizarse a los 33, porque Jesús lo hizo a esa edad. Entonces, aquí estamos viendo ya bajo circunstancias más específicas que realmente no hay una fecha exacta en la que nació Jesús. Entonces vale la pena saber que no importa la fecha en la que haya nacido, sino lo importante es que nació y lo que nos trajo con eso. Dice aquí que en esta ocasión Dios ocupó a Jesús como profeta, porque Él es el profeta eximio. Entonces, aquí ya no es importante, es muy importante el mensaje que nos trajo, pero el detalle de esto es que el mensajero es el mensaje, porque en él nos trajo la redención. Vemos aquí también como más detalles sobre esta situación de lo que es la vida de Jesús, que nos marca el error que les comentaba de 6 u 8 años. Este error lo cometió, se hizo muy importante por ello, Dionisio el Exigio. Él, en esa época, calculaban todo mediante los ciclos lunares. Y él condicionó una tabla que les puse ahí para que medio la ubiquen, que calculaba que cada 19 años volvían a ser los mismos días de los meses. Entonces él así fue calculando las Pascuas y el Papa Juan I le dijo, calcula el nacimiento de Jesús. Y él lo empezó a calcular, pero pues vimos que tuvo un error de 6 a 8 años. Igual pues no es muy importante, pero la fecha como les comento, pero pues sí el conocer esos datos históricos que nos dan una vez más pues la veracidad de la vida de Jesús. Viendo aquí vemos un personaje importante que todo el mundo conoce, que se llama Poncio Pilatos. Él fue un procurador que gobernó Judea en el año 32 o 33. Interviene en el juicio que condenó a muerte a Jesús. Vemos que él fue destituido en el año 37 y murió por el año 40. Aquí nos da este dato importante porque es lo que le llamamos a nosotros la redención. Cuando muere Jesús, esta fecha igual es importante. Vemos aquí que pues él fue un personaje que existió, y para esto nos marca que para conocerlo y ubicarlo bien en el tiempo, nos habla de que en ese tiempo había una tetrarquía. La tetrarquía el imperio es muy vasto. Al morir Herodes el Grande, deciden dividir el reino, la tierra, en 4 partes para que cada una sea más fácil de gobernar. Aquí nos marca que Herodes de Antipa pues gobernó Galilea y Perea, Filipo II, Iturea y Traconítida, Lisanias, Abimelech. Y cuando llegamos a lo que fue Judea, Idumea y Samaria, estaba el hijo de Herodes. Pero al no ser muy buen gobernante, el pueblo lo destituyó y dejó en su lugar a Poncio Pilatos. Aquí también les puse otro mapita que nos marca pues las áreas de territorio que tenía cada uno. Vemos que aquí
pues también otros datos que nos corroboran lo que pasó en ese tiempo en la vida de Jesús. Aquí nos marca que la historia humana siempre va a coincidir con la historia de la salvación, porque como vimos, Dios se basó en la historia humana para insertar nuestra salvación. Vemos que Jesús es una persona real y tenemos algunas pruebas de algunas cosas que él realizó. En esta aquí pues nos muestra que cuando estuvo con José, cuando estuvo en la lancha que nos muestra, ¿no? Que había una tormenta y él pues calmó todo en su crucifixión y pues cuando ya posteriormente cuando resucitó. En este dato de personaje, de que en la historia humana se mezcla con la historia de salvación, nos muestra en Cristo que es tanta su grandiosidad que en él existe lo que llamamos la unión hipostática, que es la unión hipostática es que en la persona de Cristo se mezclan dos naturalezas, la humana y la divina. En la humana vemos que pues él se le dio a cuerpo y alma, como nosotros, como un hombre, y en la divina pues es Dios. Entonces aquí nos explica la imagen que Dios, Cristo siempre ha sido Dios, vino y se hizo humano y siguió siendo Dios. Humano viene como nosotros de la descendencia, él nació de una mujer y lo divino pues que fue engendrado por el Espíritu Santo. Estas dos naturalezas son muy unidas, pero ninguna se va a interponer ante la otra. Podemos verlo como el agua y el aceite. Por más que los revolvamos, siempre van a conservar su esencia, su sustancia. En este caso, su sustancia sería la naturaleza humana o la naturaleza divina. En cada una de sus etapas de su vida, él demostró su naturaleza humana al sentir, al dolor, al alegrarse con nosotros, pero también nos mostró su naturaleza divina. En este caso queda mencionar que pues él es un personaje que le vamos a ver ejemplo. Aquí me gustó mucho esta cita y se las voy a leer. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino, mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que como vemos que Jesús es uno de los personajes históricos, vamos a encontrar su historia, qué hizo, dónde lo hizo y algunos personajes históricos que estuvieron con él que también podemos comprobarlos. ¿Qué lo hace diferente a los otros? Por ejemplo, en la lección nos enseña sobre Napoleón, un conquistador que descubrió América, que descubrió territorios y en todo su tiempo mucha gente estuvo con él, mucha gente murió por él, seguían sus pasos. Pero en Jesús, ¿qué vamos a ver de diferente? Nos dice aquí, él murió también como Napoleón. De Napoleón podemos encontrar alguna estatua, algún monumento, alguna reflexión
en un libro su historia, su biografía, pero cuando él murió, se acabó su historia. Se quedó fue un conquistador y nada más. Pero en Jesús vamos a ver que él murió y resucitó. Y la doctrina que él nos dejó va más allá. Nuestra esperanza va a quedar en él, en esa vida eterna que tenemos, aspiramos llegar y que por él vamos a llegar al Padre. Entonces, la diferencia entre esos personajes y Jesús es que él sigue aquí y seguimos nosotros y probablemente muchas personas también mueran por él, como lo hicieron por los demás conquistadores, pero en él vamos a tener esa esperanza y esa fe. Aquí vemos como el ciego, ¿no? Que nosotros, pues el que le pida, pues se le va a conceder. También vamos a ver en nuestra lección, ay, así me volví a cerrar, lo siento, que le doy doble y va. Nos da datos geográficos precisos. Nos enseña que, pues en este tiempo, este país donde estaba Jesús se llamaba Canaán. Ahorita, a pesar del tiempo, algunas destrucciones, algunas situaciones, aún sigue estando este país y se llama Palestina. Vemos que también le dicen Tierra Santa y ahí es donde se encuentra ahorita Jerusalén. Vemos que en el largo de este tiempo y todavía en la actualidad se siguen encontrando vestigios de lo que es Jesús. Se siguen encontrando algunas pruebas, algunos lugares detallados donde estuvo. Entonces, también geográficamente hay una prueba más de su existencia. Vemos también que en Jesús tenemos la esperanza, como decíamos, a diferencia de los otros personajes. Pero en Él tenemos una esperanza viva, porque Él sigue. Con Él nos va a heredar junto con Él, como hermanos que somos de Él. No hay duda que Él vino. Hay detalles, hay fechas históricas, hay lugares que lo prueban, pero sin embargo es nuestro trabajo el creer, el tener fe. La fe que nos piden es la fe que tuvo Abraham, que sin ver creyó. ¿De qué nos serviría tener la fecha exacta de dónde nació, cuándo nació, cómo nació, todo lo que realizó, si yo no voy a creer? Por eso es que nos marca esta lección que no es importante la fecha ni el lugar, sino lo que hizo. Tener en cuenta que nuestra fe siempre va a estar más allá de algo específico, de algo tangible, porque nuestro sentir es más allá de eso. Vemos que ay, no puedo creerlo, lo siento, la primera vez que hago este tipo de videos. Vemos que con esto es el sexto jalón de la salvación, sexto y último, que con él ya se nos termina lo que fue la historia de la salvación, llega con él la plenitud de los tiempos y ahora vamos a empezar a ver lo que es la cristología. Cabe mencionar que es muy importante observar todo lo que fue las etapas de la vida de Cristo para entenderlas, aprenderlas, tratar de imitarlas, tratar de hacer ejemplo todo lo que Él nos enseñó. Tratar de hacer vida que Él vino, Él estuvo aquí, Él nos enseñó, nos dio tanto para estudiar y tanto para vivir y vivirlo en nuestra vida, no nada más de tener el conocimiento, sino tratar de hacer que las demás personas lo conozcan y tengan ese sentir hacia Él, le den realmente el lugar que merece, sin importar la fecha y el lugar. Pues esa sería toda mi lección.